Muy buenos días, Dios les bendiga. Les saluda el pastor Ángel Hernández y en esta mañana vamos a estar aprendiendo del Salmos 142. Salmo 142. Este salmo lo escribió el rey David estando en la cueva. Si usted tiene allí una Biblia que tiene unos títulos, arriba dice petición de ayuda en medio de la prueba y dice Masquil de David, oración que hizo cuando estaba en la cueva. El Salmo 142 dice la palabra de Dios, con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba, me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer, no tengo refugio ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta mañana. En estos cortos minutos, Dios, por favor, habla a nuestra vida, Señor, a nuestros corazones, a través de tu palabra. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El salmista David escribió esto estando en la cueva. Y estamos viviendo tiempos de pandemia y estamos viviendo ahora tiempos de confinamiento, donde Dios ahora nos ha de alguna manera encerrado en nuestras casas, en nuestras cuevas. Y es muy interesante lo que dice este capítulo 142 y qué podemos aprender. Eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Aprendiendo en la cueva, aprendiendo en tu casa. ¿Qué podemos aprender a través de este Salmo 142? Leemos lo que dice el Salmo 142, versículo 1, dice la Biblia, con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Si hay algo, lo primero que debemos de aprender, estando ahora enclaustrado, estando ahora en tiempo de confinamiento, estando ahora en casa, es que debemos aprender de la misericordia de Dios. El salmista David decía, con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Y pues estando en casa, estando encerrado, tenemos que aprender de la misericordia de Dios. No aprender y no pues hacer valernos por nuestras habilidades, valernos por nuestras destrezas o por nuestras propias fuerzas, o valernos pues de lo que ya yo sé o de nuestra manera de pensar. No, el salmista David, aunque ya había acá en este tiempo, ya había derrotado a Goliat, ya sabía posiblemente cómo hacer, pero en este momento no le tocó otra opción que depender de la misericordia de Dios. Qué bendición cuando la palabra de Dios dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Qué bendición es escuchar de la palabra de Dios y leer cuando dice que el Señor se deleita en misericordia. Y de eso es que tenemos que aprender, de la misericordia de Dios, estando en casa. No depender de más nada. No ir a otros medios, porque Él
Él es el único medio donde nosotros podemos ir, donde nosotros podemos clamar por misericordia de Dios. Si hay algo que necesita este mundo hoy en día, es de la misericordia de Dios, de la misericordia de Dios. Gente enferma, gente muriéndose día tras día, gente contagiándose, gente enfermando, gente en desesperación, gente en impaciencia. Necesitan de la misericordia de Dios. Y eso es lo que debemos de aprender, estando en tiempo de confinamiento, aprender a depender de la misericordia de Dios. Aprendiendo en la cueva. ¿Qué aprendió el rey David en la cueva? Ahora vemos en el versículo número 2, cuando la palabra de Dios dice, versículo 1 y 2, con mi voz clamaré a Jehová. Con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Y ahora una segunda cosa que vemos aquí es ahora ese clamor. Con mi voz clamaré a Jehová. Número 2, hay algo que aprender. Es aprender a clamar. Aprender a clamar a Dios. Y no me malinterprete y no me malentienda. No estoy hablando de esa oración normal que usted y yo a diario podamos hacer, sea por los alimentos, sea por darles acciones de gracias a nuestro Dios, sea por el cuidado, la protección que Él nos da, el sustento que Él nos da cada día. No estoy hablando de esa oración. No estoy hablando de una oración normal donde pues pedimos, se nos pide oración por algo, por otra cosa. No estoy hablando de ese tipo de oración. Estoy hablando de una oración de ruego, de una oración de clamor, una oración donde no tienes otra alternativa. Estás en casa, estamos en casa, estamos en una cueva y no hay otra alternativa, no hay otra ayuda. No puedes ir al vecino, no puedes ir a pedir ayuda de algún otro lado, no puedes. Solo debes de clamar, solo debes de clamar. Hace una semana recibí una noticia de un pastor en Ecuador junto con su esposa, donde no podían ser atendidos en ningún hospital, en ninguna clínica. Todo estaba colapsado. Oh, este pastor y esta esposa no tenían otra opción que clamar y depender del Señor. Y allí es donde Dios nos quiere enseñar a clamar, esa oración ferviente, esa oración que desde tus entrañas puedes clamar a Dios. Allá cuando Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé, estaba Jeremías preso. O que podamos llegar a este nivel donde usted y yo clamemos de tal manera que Dios nos escuche, que podamos mover la mano de Dios en cada uno de estos clamores. Dios nos va a enseñar y nos está enseñando a que verdaderamente clamemos a Él. Sean tiempos de oración de fervor, donde el Señor nos pueda escuchar nuestro clamor. Este mundo en este momento necesita del clamor de los cristianos, del clamor de los cristianos. Piensa cómo está toda esa situación, todas esas personas, familias perdiendo a sus, valga la redundancia, a sus familiares, amigos, gente que necesita consuelo, gente que necesita fortaleza, doctores, enfermeros y toda esta cantidad de personas que están trabajando 24/24/24. Necesitan del clamor de los cristianos. Si se humillare mi pueblo, que Dios nos ayude en este tiempo de confinamiento a aprender a clamar a nuestro Dios. No solamente el rey David estaba aprendiendo a depender de la misericordia de Dios,
No solamente estaba aprendiendo a clamar, sino número 3, dice el versículo 4, mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Número 3 ahora, el rey David en la cueva tenía que aprender a depender del cuidado y de la protección de Dios. David tenía que aprender a depender del cuidado y de la protección de Dios. David estaba huyendo del rey Saúl y luego estaba huyendo del rey Aquis allá en 1 de Samuel capítulo 21 y capítulo 22 versículo 1 y 2. Y es lo que tenemos nosotros que aprender a depender de ese cuidado de nuestro Dios para con nosotros, de la protección que solamente Él nos puede brindar. Donde usted no confíe en usted mismo, donde usted no dependa de un guardaespaldas o de un escolta, no, que usted dependa del cuidado de Dios, donde es Dios que nos puede guardar, donde es Dios que nos puede cuidar. Estamos en un tiempo donde estamos en confinamiento y estamos siendo de alguna manera restringidos de tiempo, de trabajo, de actividades. Sin embargo, debemos de hacer una y otras cosas, una y otras diligencias, pero siempre dependiendo de que Dios nos va a guardar, de que Dios nos va a cuidar. No hay mejor protector que el Señor. Decía el salmista David, no tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Se lo hacía saber al Señor. Allá un salmo donde dice el rey David que el Señor era su alto refugio, quien el Señor es nuestro escudo alrededor nuestro. Y gloria a Dios por nuestro protector, gloria a Dios por el que nos cuida, por el que nos protege, por el que nos protege cada día. Así que no tema, mi hermano, no tema, mi hermana. Aprendamos en estos tiempos y siempre a depender del cuidado y de la protección de nuestro Señor. Y ahora pues encontramos ya para finalizar una cuarta cosa que debemos de aprender. Dice el versículo 6, escucha mi clamor porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Escucha mi clamor, decía David, porque estoy muy afligido. Y dice, líbrame de los que me persiguen. Número 4 y último, el salmista David tenía que aprender a depender que Dios es el único que le podía librar, el único que le podía sacar del peligro, el único que lo podía sacar de esa prueba, de esa adversidad que él estaba pasando. Él tenía que aprender a depender de que solamente Dios podía librarlo. Y es una gran verdad. Podemos ver en la Biblia cientos de casos, muchos casos, donde cada quien tenía que aprender a depender que Dios le sacara de la prueba. Viene a mi mente José, allá en el Génesis. Viene a mi mente Daniel, en el foso de los leones. Viene a mi mente los 3 amigos de Daniel. Ellos estaban dependiendo únicamente de su Dios, de poder librarlos de la prueba por la cual estaban atravesando. Y estamos en un tiempo de pandemia. Estamos en un tiempo donde el mundo no ha podido librarse y no va a poder librarse. Solamente tenemos que confiar
en nuestro Dios, quien Él es el único que nos puede librar de esta pandemia. En el momento que Dios decida, ya se acabó el COVID-19, porque Él lo haya decidido. Ahí está, ya le di sabiduría a un hombre, a una mujer, para que esté la vacuna, algo allí, pero no tenemos otra opción. El único que nos puede librar de todo este asunto y de toda esta pandemia es nuestro Dios. Y estando aquí en tiempos de confinamiento, en nuestros hogares, en nuestra cueva, tenemos que aprender a depender de que solamente Él es el que nos puede librar. Solamente Él es el que puede librarnos si usted, mi hermano, mi hermana, está atravesando una prueba difícil. Recuerde que solamente Él puede librarle. Dice el versículo 7, saca mi alma de la cárcel, para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Que Dios nos ayude a aprender a depender de la misericordia, aprender a clamar, aprender a depender del cuidado y la protección de Dios, pero también aprender que solamente Él es el que nos puede librar de todo. Ya para terminar y en conclusión de todo lo que hemos aprendido en la cueva, el rey David aprendiendo a depender de la misericordia de Dios, el rey David aprendiendo a depender de la oración, del clamor, del ruego a nuestro Dios. Tercero, aprendemos a depender del cuidado y de la protección de Dios. Y número 4, aprendemos a depender y a confiar de que solo Dios es el que nos puede librar de todo esto. Que pongamos toda nuestra fe, toda nuestra confianza en el Señor, y que en el momento ahora de salir de la cueva, porque usted no va a quedar allí postrado todo el tiempo, a lo que el Señor nos saque de la cueva, salgamos más fortalecidos, salgamos con un mayor crecimiento espiritual, y que los años que el Señor nos dé luego, después de salir de esta cueva, ya salgamos con eso, salgamos con un potencial. Dios quiere posiblemente pasarnos por allí, por todo esto, pero para que salgamos ahora haciendo mayores cosas para Dios, donde usted ahora va a orar más, pero siempre que usted no vaya a bajar su nivel espiritual en el momento de salir de la cueva, que salgamos a ganar victorias con nuestro Señor. Dios me le bendiga. Se despide de ustedes el pastor Ángel Hernández.